Cuando Edwin Hubble descubrió que el universo se estaba expandiendo, Einstein tuvo que modificar sus ecuaciones y declaró que fue el mayor error de su vida. Penzias y Wilson, por otro lado, pensaron que lo que había en su antena era excremento de paloma, pero en realidad era radiación proveniente del Big Bang, lo que abrió una nueva era en la comprensión del origen del universo. Sin embargo, había problemas con el Big Bang. Poco después, Alan Guth propuso el modelo de inflación cósmica para resolver estos problemas, pero las incertidumbres sobre el final del universo aún persisten. Oh, hoy el clima es tan agradable. Puedo sentir cómo mis pulmones se llenan de aire con cada respiración. De hecho, este universo dentro de nosotros es parte de esta vasta estructura. Llevamos una parte de él en todo lo que nos rodea. Tal vez fuera de descubrirlo, no hay mucho más. Nos estamos acercando al final de un viaje muy largo con ustedes. Expliqué este viaje de aproximadamente 14.000 millones de años en el video que preparé sobre los modelos del universo. Ahora es el momento de contarles lo que veremos al final de este viaje. Les voy a contar algo que creo que les interesará. ¿Están listos? Ya sabes, el Big Bang. Bueno, ya no es la teoría principal que explica la formación del universo. Sí, me has oído bien, pero por supuesto no quiero decir que sea basura. No me malinterpretes. Esto es en realidad algo similar a la teoría de la gravedad de Newton. Así como usamos la teoría de la relatividad general de Einstein, que es más amplia y explica sus deficiencias, aquí sucede lo mismo. El Big Bang también tenía sus deficiencias, pero la inflación cósmica las resolvió. Ahora, por favor, no se rían cuando digo inflación cósmica. La inflación cósmica no tiene nada que ver con la economía o con la inflación. Sí, ¿qué estábamos diciendo? Que la inflación cósmica resolvió este problema. Al menos, resolvió parte de él. Estoy seguro de que algún día una teoría mejor explicará estas deficiencias. Así que seguiremos explicándolas, ampliando nuestro alcance. ¿Por qué es tan importante el origen del universo? Porque entender cómo comenzó el universo nos da una idea de cómo podría terminar. Cuando pateo una pelota, calculo a dónde irá. Así que nos da una idea de cómo comenzó a moverse y, de hecho, también de dónde y cómo se detendrá. La inflación. ¿Sabes? Es lo que decimos que sucedió al principio del universo en lugar del Big Bang, pero en un periodo de tiempo muy, muy corto. De hecho, para decirte lo pequeño que fue, 10 circumflex 32 segundos no tiene mucho sentido, ¿verdad? Tampoco para mí, así que digámoslo así. 0,001 segundos es un minuto. Perdí algo o esto se repite en 0,001 segundos. Es decir, incluso si lo salto, digo poco o mucho, es un periodo de tiempo muy corto. Ahora intentemos una comparación extraña. Si este tiempo fuera del tamaño de un grano de arroz, comparándolo con el tiempo que lleva parpadear, sería igual que el tiempo que usamos para parpadear. Como dije, si hay un grano de arroz, imagina un grupo de ellos del tamaño del mundo y multiplícalo por 1000. Sí, podemos hacer una comparación tan interesante entre el período de inflación cósmica al principio del universo y el tiempo de un grano de arroz con nuestro parpadeo. No hay demasiados ni muy pocos granos de arroz, pero no hay nada que podamos hacer para un periodo de tiempo tan corto. Ojalá pudiéramos entender mejor los números muy pequeños y muy grandes. Ahora hay una expansión mucho más lenta. Ahora hay un cambio extraño entre la velocidad de entonces y la velocidad de nuestro tiempo. La pelota rueda lentamente sobre la hierba ahora, pero en el pasado era muy rápida. Así que si puedes entender exactamente cuál será el destino de la expansión, podemos entender un poco el final del universo y tal vez lo que sucederá. Por supuesto, hay muchas teorías sobre esto. Comencemos nuestro recorrido por el mundo de lo muy grande con el gran enfriamiento. El gran enfriamiento parece ser lo más probable. Sabemos que el universo se está expandiendo. Si esta expansión continúa, la distancia entre las galaxias aumentará con el tiempo, y eventualmente el universo se convertirá en un lugar oscuro y vacío. Se enfriará gradualmente. Este es el físico teórico y cosmólogo Lawrence Krauss. Describió la situación de la siguiente manera. En realidad,
vivimos en un momento afortunado en el universo. Hay muchas galaxias y cúmulos de galaxias a nuestro alrededor. Debido a que podemos verlos, podemos darnos cuenta de que el universo se está expandiendo y entender el universo, pero una civilización que emerja cientos de miles de millones de años después no verá nada a su alrededor y tendrá inevitablemente ideas incorrectas sobre el universo. Este concepto siempre me ha parecido muy interesante. ¿Sabes? Decimos que nacimos en un momento muy afortunado o muy desafortunado. Por supuesto, para poder evaluarlo, necesitamos seguir viviendo, pero vivimos en un tiempo donde, aunque el entorno se desacelere, el crecimiento del universo comience a desacelerarse. Todavía hay otras galaxias a nuestro alrededor. Podemos al menos ver y llamar a nuestros vecinos como Andrómeda y darnos cuenta de que se están alejando, pero después de un tiempo, cuando se vuelvan invisibles, se formarán civilizaciones, tal vez en diferentes partes del universo, y si no pueden detectarlas, se sentirán completamente solos en una oscuridad e inmensidad infinita. La energía oscura es una fuerza misteriosa que nos empuja hacia la soledad. No sabemos exactamente qué es, y debido a que no lo sabemos, tampoco sabemos qué le sucederá en el futuro. Lo único que sabemos es que la energía oscura es una fuerza repulsiva que contribuye a la expansión acelerada del universo. Puedes pensar en ello como una característica de la constante cosmológica en la ecuación de Einstein. Es decir, podría ser una característica inmutable del universo con el tiempo o podría aumentar o disminuir con el tiempo. ¿Qué pasa si el gran desgarro aumenta? Esta vez, el universo se expande aún más rápido. Después de un tiempo, ese efecto repulsivo entre galaxias desaparece. No solo se desgarra entre sí, sino que incluso desgarra la propia galaxia. Incluso desgarra sistemas estelares. Desgarra estrellas y planetas. Incluso desgarra moléculas y átomos. Por eso se llama Gran Desgarro. Es por eso que se llama el Gran Desgarro. En realidad, es el final del universo. Aunque depende de cómo golpee la pelota, también depende de lo que le haya pasado en el camino, por supuesto. Las bolas siempre se ralentizan porque están sujetas a la fricción del aire, pero la energía oscura no es una pelota. Por supuesto, no es una pelota, no sabemos si se está acelerando lentamente o ralentizando como el actual gran desgarro. Puede que también esté desacelerando, como esperamos que la pelota de repente vuele rápidamente. El universo se expandió y se expandió, pero se desaceleró y se detuvo. Luego surge la pregunta, ¿permanecerá así para siempre? De hecho, en ese momento, una de las teorías favoritas de Einstein era el modelo de universo cíclico, es decir, la teoría de que el universo primero se expandió. Se expande, se infla, luego esta inflación se desacelera gradualmente y luego comienza a colapsar hacia atrás. Esta vez, el universo se vuelve cada vez más estrecho, colapsa sobre sí mismo y después de colapsar lo suficiente, ocurre un nuevo Big Bang. Esto continúa para siempre o hasta cierto punto, esto se llama el gran rebote. Es decir, crece o salta en este sentido. De hecho, cuando lo piensas, no es una idea tan extraña. Tal vez sea el más intuitivo de todos. Por ejemplo, hay estrellas como esta. Cuando los miramos, palpitan. Las estrellas laten. Para las estrellas en inglés. Estas estrellas, debido a un mecanismo dentro de ellas, de repente experimentan un empuje fuerte desde el interior. Pero a medida que la estrella crece, se enfría y este mecanismo se desactiva. Cuando el mecanismo que la expande desaparece, comienza a colapsar sobre sí misma. Esta vez, cuando colapsa, ese mecanismo vuelve a entrar en acción y se infla nuevamente y esto continúa siempre. Ya llamamos a esto pulsación, latido, por supuesto, no para siempre, porque aquí hay una pérdida de energía y los componentes en el núcleo cambian con el tiempo. Todas estas similitudes y muchas cosas en el universo que se parecen entre sí no hacen nuestro trabajo más fácil, ¿verdad? Mucho más difícil. Lo que es aún más difícil es que ni siquiera sé si es intuitivo o no. Como un gran aliento, ¿qué pasa si no explota de nuevo después de colapsar o si es solo un ciclo?
El universo se expandió repentinamente, se expandió, luego se desaceleró y comenzó a colapsar de nuevo y luego todo se pegó entre sí hasta llegar a cero energía. Llegó a la densidad y inflación, el gran chasquido, el final de todo. Como he dicho desde el principio, no estamos seguros de cuál de estos escenarios será el correcto y, por supuesto, puede que nunca estemos seguros, no lo sabemos. La evidencia actual nos muestra que el universo se expandirá debido a la energía oscura. Por lo tanto, el gran enfriamiento y el gran desgarro parecen bastante poderosos, pero por otro lado, no hemos descartado las otras opciones. A medida que aumente nuestro conocimiento del origen del universo, nuestro conocimiento del problema también aumentará. No solo eso, por supuesto, los microscopios que nos muestran estructuras diminutas, los telescopios que nos muestran estructuras grandes, también quiero decir los grandes colisionadores. También los necesitamos, también tienen que ser grandes. La descomposición del vacío no es tanta. Hace unos 10 años, en 2012, descubrimos el bosón de Higgs en experimentos realizados en el Gran Colisionador de Hadrones en el CERN. Lo que llamamos bosón de Higgs es en realidad una partícula fundamental en el universo subatómico temprano, similar al electrón. Lo que da masa a la materia es lo que llamamos partícula de Higgs. Al igual que el electrón crea un campo eléctrico a su alrededor, la partícula de Higgs también crea un campo de Higgs a su alrededor. El campo de Higgs en realidad juega un papel decisivo en el funcionamiento de las leyes físicas del universo en el que vivimos. Es decir, juega un papel decisivo en las propiedades de las partículas y cómo interactuarán entre sí. Por eso, algunas personas lo llaman la partícula de Dios. Por supuesto, uno se pregunta, es decir, la mayor motivación de los físicos teóricos es esta. Sabemos que este campo de Higgs cambió al comienzo del universo. ¿Qué pasa si cambia de nuevo? Es decir, ignoramos por un momento cómo cambiará. ¿Qué pasa si cambia ahora? Pensémoslo. Después de todo, sabemos cómo funciona. Tal vez podamos entender qué pasará si cambia. Por supuesto, los científicos se sientan con las ecuaciones e intentan entenderlas, pero el resultado no es muy alentador. Si el campo de Higgs cambia en un rincón del universo, eso significa que la física allí, es decir, el universo, también cambia. Las leyes físicas comienzan a funcionar de manera diferente en esa región. En tal caso, esa región comienza a expandirse aproximadamente en forma de burbuja. Se mueve a la velocidad de la luz y esta burbuja que se mueve a la velocidad de la luz destruye todo lo que encuentra a su paso. Ahora hay una física diferente dentro de la burbuja. Algunos físicos incluso dicen que se convertirá en una singularidad que colapsará sobre sí misma. Incluso dicen que puede abrir un agujero. Sí, lo sé. Esto suena muy fantástico, incluso aterrador, pero aún así lo llamaron descomposición del vacío, el vacío vertical. Por supuesto, debo decir claramente que no tenemos ninguna evidencia de que el universo tendrá un final así, porque es muy especulativo. Hasta ahora nos hemos encontrado. ¿Cómo nos hemos sentido siempre cómodos? Si las leyes del universo funcionan así, también funcionan de la misma manera allí. Se pregunta, ¿y si? Se hace esta pregunta. En obras de ficción, ciencia ficción, a veces en ciencia, necesitamos este tipo de preguntas para poder hacer experimentos de pensamiento. Incluso, si no les gustan las respuestas, los físicos piensan en todos los posibles escenarios por esta razón. Después de todo, cuando no hay suficientes observaciones, hay muchas opciones posibles. A medida que llegan los experimentos, estas opciones se eliminan y finalmente queda la verdad. No sabemos cuándo vendrá esta observación y no vamos a relajarnos hasta que se hagan las observaciones, ¿verdad? Seguiremos investigando y pensando. Después de todo, la curiosidad es lo que nos trajo hasta aquí. No solo eso, algunas cosas están realmente más allá de nuestra intuición. Mira a tu alrededor, puede que no podamos entenderlas. En tales casos, necesitamos experimentos de pensamiento que, aunque no sean reales, nos inspiren. Es decir, la descomposición del vacío.
Aunque no sea real, lo que aprendemos ayudará a que surja la verdad. Tal vez se parezca a un juego de detectives, ¿verdad? En realidad, ¿quién sabe? Tal vez algún día un físico golpee la pelota.